¿Qué tal, amigos? Estamos en el canal Protestandarte, el canal que ya casi nadie ve, pero aquí seguimos de pie. El tema es la segunda parte que Hombre de Barro había hecho por ahí su intervención, referente a Romanos capítulo 13. Pues este texto es tan conocido dentro de la cultura mainstream cristiana. Y pues lamentablemente está demasiado descontextualizado, que pues hay que aclarar algo y pues no solo algo, sino casi la mayoría de este capítulo. Primero, pues este texto no tiene nada que ver con ir a votar, no es un capítulo que se refiere a las votaciones. El cristiano mainstream, como lo dije ahorita, lo usa para él acomodarlo a que sea como algo que fuera una obligación, pero pues no tiene nada que ver con votar. Ahorita lo vamos a leer y vamos a empezar a desgajarlo. Otro error que se ha cometido con este texto de Romanos 13, que hace poquito lo leí precisamente en un panfleto o en un documento que sacaron los de Valparaíso en el foro de Cristianismo de Autoridad, que decía que lo habían usado en los años 70 u 80, la dictadura de Pinochet, para persuadir a los cristianos que apoyaran su dictadura militar. Como todos sabemos, pues fue muy lamentable lo que sucedió en Chile, y pues sí se persuadió a que obedecieran las leyes que venían en la Biblia, pero pues al antojo del poder, ¿no? En este caso de Pinochet. Entonces, por eso es importante saber el trasfondo de un capítulo, no solo, como se dice, castrarlo y luego ya presentarlo como si ya fuera lo que realmente no es, sino una idea que se le ocurrió a alguien y de repente otro la plagió. Y es lo que se ha hecho en muchos países, usar este texto para acomodarlo a intereses de políticos y a veces de gente que no tiene escrúpulos. Entonces vamos a darle lectura y luego ahorita pasamos a leerlo. Quiero aclarar que este texto lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues tú no temer a la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios quien atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino amaos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ok. Vamos a ver, primero quiero aclarar que nosotros estamos pues totalmente a favor de que se paguen, como aquí dice claramente, los impuestos, ¿no? Hay que pagar los recibos de la luz, del agua, pues todas nuestras obligaciones como ciudadanos. Pero pues en ninguna parte venía lo de ir a votar. Entonces aquí se puede ver claramente que pues nada que ver. Ahora bien, si tú quieres votar, nosotros no decimos que no lo hagas. Al contrario, si tu conciencia te dice que vayas a votar, pues ve a votar. Pero no uses un texto para decir que los que no votamos estamos siendo condenados porque no estamos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Hay textos que se contraponen y pues para citar
basta algunos ejemplos de desobediencia, perdón, desobediencia. Se me viene a la mente Moisés cuando desobedeció a su autoridad Faraón. Se me viene también cuando Daniel, cuando los jóvenes Adrac, Mesac y Abednego desobedecieron al rey que les pidió que se inclinaran ante la imagen. Ahora, para el cristiano mainstream puede pensar, pues eso es en el Antiguo Testamento, eso pues no tiene validez. Bueno, pues también hay textos en el Nuevo Testamento donde pues hay sus excepciones también, donde hay textos que hay que ver cuál nos conviene más agarrar, no tanto por nuestra situación, sino porque llega un momento en que a veces hay textos que tenemos que elegir y ser sabios. Y para muestra basta este texto que está en el libro de los Hechos, Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí el apóstol Pedro estaba en una situación difícil porque estaba entre un dilema si obedecer a las autoridades o obedecer pues a Dios. Pues en resumen, un caso cuando a Jesús se le acercan los fariseos, ¿no?, para tentarle y meterle una encrucijada, le preguntan, ¿no?, que si deben de pagar los impuestos. Aquí Jesús pues actuó de una manera magistralmente sabia y pues arremete con toda esa idea que tenían los judíos de que Jesús era a lo mejor un político, una especie de guerrillero, de revolucionario. Entonces ahí Jesús les dice, pues, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nos está diciendo que nosotros paguemos nuestros impuestos, que cumplamos con nuestras obligaciones, pero que no nos olvidemos de lo principal, las cosas de Dios. Aquí es una verdadera lástima y pues ¿cómo decirlo? Cómo los cristianos mezclan las dos cosas, las cosas de Dios ahora sí con las cosas cotidianas, las del mundo. Ellos creen, los cristianos mainstreams, que al ir a votar ellos están, como quien dice, cumpliendo con Dios. Ellos en su mentalidad está de que no, pues yo ya cumplí con Dios, ya fui a votar, y lo mismo lo transfieren a su vida normal. Ellos creen que con ir a la iglesia pues ya cumplieron, con dar su diezmo ya cumplieron, pero se olvidan lo principal, ¿no?, que es dar tu vida a Dios, entregarle tu tiempo, tus años, entregarle lo mejor de ti. Y yo creo que eso ya se ha ido perdiendo. Ahora bien, estamos pasando por un tiempo muy crítico en México, donde pues cada vez la gente ya ha perdido casi ya toda esperanza, ¿no? Ya es más gente la que está como quien dice pensando en que la solución ya no está en el gobierno, y esto da una pauta que la gente pues busque en Dios una verdadera solución, no una solución de fantasía, de porcelana que manejan estos pseudopolíticos, sino buscar en Dios una esperanza real. Y yo creo que si nosotros nos aferramos a esa promesa, pues vienen grandes promesas para nosotros, a lo mejor no en esta vida, pero en la venidera sí. Y pues una recomendación a los cristianos o a los que se dicen ser cristianos: por favor, no mezclen las cosas de la política con el evangelio. Qué desagradable es ver en eventos evangelísticos como pastores o líderes de jóvenes andan con sus playeras del PRI, acarreando gente o usando el evangelio como trampolín para quedar bien con el regidor, con el alcalde, con el gobis. Esto sí, la verdad, deja mucho que desear, y pues es verdaderamente muy lamentable.